bienvenidos a este webinar que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Emanuel Acevedo, hago parte del equipo de marketing de Sofca y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en este espacio en el que vamos a poder desarrollar qué habilidades o digamos qué herramientas y cuál es el proceso para que podamos asegurar que los lanzamientos que hagamos puedan tener la mayor calidad sin perder velocidad al mismo tiempo. Sabemos que el time to market es uno de los temas que las empresas en este momento más están apostando. Tenemos siempre que lograr lanzamientos ágiles y para eso mismo, el día de hoy, tenemos a dos invitados muy especiales del equipo de Sofca. El primero es Juan Cardona, quien es la persona que está liderando los temas de automatización dentro de la compañía. Y por otro lado tenemos a Alejandro Carmona, quien es el que es en este momento el líder del COE de calidad. Entonces, Juan, Alejandro, bienvenidos. Emma, muchas gracias. Primero me gustaría confirmar que efectivamente me están escuchando bien. Sí, te escuchamos perfecto. También ahí tenemos ya a Juan. Recordémosle a las personas, tengan muy presentes, este espacio es completamente de ustedes. Tenemos arriba un espacio que dice PIR, que es de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer todas sus preguntas y las vamos a estar contestando en el proceso, pues digamos como el webinar, para que no se queden con ninguna duda. Nuevamente, Emma, gracias y a todos también les doy la bienvenida. Buenos días y un saludo muy especial. Queremos también agradecerles el haber sacado como este espacio y acompañarlos en el día de hoy en este webinar. Queremos arrancar alineándonos o poniéndonos en la misma frecuencia, en la misma sintonía que ustedes mejor que nadie conocen a hoy cuáles son esas realidades o cuáles son esos retos que afronta el sector BFSI. Este sector especialmente enfrenta una presión creciente por entregar soluciones digitales cada vez más rápido, cada vez más seguras y mucho más confiables. ¿Por qué? Porque estamos frente a un mercado que se ha vuelto más impaciente, más exigente y mucho menos tolerante a un error. Y todos sabemos que con el poder de las redes sociales hoy un error o una mala experiencia se propaga a la velocidad de la luz y un error se termina traduciendo en dinero, especialmente nuevamente como para este sector. Ustedes también saben, tienen presente que no basta con estar disponibles, no basta o no es suficiente con habilitar un sistema que funcione, porque esas transacciones a las que estamos accediendo hoy día los usuarios exigen inmediatez. Enviar dinero, recibir dinero, pagar servicios, consultar saldos, aprobaciones de créditos, consultar coberturas. Todo esperamos que sea en cuestión de segundos, ¿cierto? Yo creo que ya no se conforman o ya no nos conformamos, me incluyo dentro de ese nicho como usuario, ya no nos conformamos con poder acceder desde cualquier lugar. Ese atributo de movilidad que tuvo una relevancia muy importante hace mucho tiempo. Hoy esperamos fluidez, seguridad, una respuesta inmediata y esperamos poder sentir confianza desde ese primer clic o desde ese primer toque que damos sobre una aplicación. Pero no es solo eso, esas necesidades o esas exigencias del usuario. Yo creo que también hay un punto importante y es ese control y gestión de riesgos operativos que se les demanda, porque igual el no hacer bien una gestión de riesgos puede materializarse en un incidente en producción, en una afectación al usuario final, en una afectación a lo que es la reputación y nuevamente pues en pérdidas financieras sumado a lo que exige el usuario, a lo que les exigen los usuarios, al control de ese riesgo operativo, también este sector está sometido a leyes, normatividades, regulaciones nacionales e internacionales muy estrictas. Solo para ejemplificarlo, normas como SOX que les exige trazabilidad, tener una trazabilidad total sobre cada cambio, accesos y autorizaciones, o GDPR que determina cómo se deben recopilar, procesar y almacenar los datos personales de los usuarios. PSI también que regula cómo se deben proteger los datos de las tarjetas y de las transacciones financieras. Pero poder cumplir con toda esta demanda desde estas diferentes aristas, poder cumplir con estas expectativas y con estas exigencias, aquí la velocidad entonces deja de jugar un papel o un atributo opcional. Para ustedes y para todo este sector BFSI es necesario garantizar calidad y es necesario alinear esa visión de calidad con el ritmo que hoy exige el negocio y con esas decisiones técnicas consistentes que lo respaldan.
Y dentro de esas decisiones técnicas entra la automatización de pruebas, porque la automatización de pruebas, si se hace de una forma inteligente, estratégica y sostenible, pues los ayuda a abordar esas exigencias y realidades, ¿m? Sin decir que es el único componente a tener en cuenta. Y cuando hablamos de automatización, me ha pasado, he escuchado y he estado allí cuando recién habilitaba una capacidad de automatización dentro de un equipo, empieza un cuestionamiento de ¿qué hemos automatizado? ¿Ya empezamos a automatizar o por qué no hemos empezado a automatizar? Pero automatizar implica, al igual que en el ámbito de la construcción, tener unas bases sólidas, definir una estrategia, saber por qué y para qué vamos a automatizar, ¿cierto? Entonces hay una serie de atributos o elementos clave a considerar y a evaluar cuando pensamos en automatizar pruebas. Y aquí Juan nos va a contar un poco de cuáles son esos atributos y elementos clave a tener en cuenta. Bueno, así mismo como Alejo, ¿me escuchan? ¿Escuchan bien? Súper claro. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento. Como ya me ha presentado Emma, Juan Esteban Cardona. Y lo que les quería pues continuar, que dice Alejo. Estos ítems importantes al momento de automatizar, recordemos que aquí en este espacio pueden haber personas o empresas que pueden estar parados en momentos distintos frente a la automatización de pruebas, ¿cierto? Puede que aún estén haciendo pruebas manuales, pueden que estén en el proceso de mejorar su automatización de pruebas o iniciando esas fases. También, eh, o en una etapa bastante madura donde ya tienen incluso métricas y KPIs que les dan unos indicadores de a dónde ir mejorando, ¿cierto? Basados en estas estrategias, pues quiero mencionar cuáles son esos ítems importantes que se tienen que tener al momento de automatizar estas pruebas, ¿cierto? Las pruebas tempranas. Sobre las pruebas tempranas, no sé, a mí me gusta mencionarlos con ejemplos para hacer un poco más, verlo a claro. Si hubiéramos hecho esto antes, no nos hubiera pasado esto. No sé si de pronto a alguien acá les ha pasado de que están cogiendo una historia de usuario, ¿cierto? Están desarrollando una característica de un aplicativo súper bacano, súper chévere. Lo desarrollaron después de un mes de constante trabajo continuo. El equipo de desarrollo la dio toda, sale a producción y, oh sorpresa, el usuario final no supo cómo usarlo y dañó la parte, hubo un error, se levantó un ticket, vaya, reestructure otras y vaya, trabaje otras 2 semanas sobre ese ticket, ¿cierto? 2 semanas de un equipo de desarrollo, ¿cierto? Que les cuesta tiempo. Y que al finalizando por allá la etapa final, muy a lo último, desplegan, faltando un día para salir a producción, ¿cierto? Porque estamos en un corre-corre constante, desplegaron a pruebas, medio probaron así con una prueba de aceptación muy bonita, pero al final de cuentas hay otras 2 o 3 semanas de trabajo para poder corregir el error, si no es que es más, ¿cierto? Hay errores que son sencillos, hay otros más complejos. Ahí es donde aplica el tema de las pruebas tempranas. ¿Qué pasa si yo hubiera tenido, o el chiplet, como se menciona, donde yo hubiera tenido un QA presente, incluso desde la generación de ese backlog o de la creación y la formulación de esa historia de usuario? A veces los arquitectos de soluciones empresariales, al momento de estar creando estos historias de usuario, se dicen, no, QA, ¿qué vas a ver? El QA, eh, pues no tiene nada que estar haciendo acá. Y está bien, ¿cierto? Desde todo es una perspectiva. Y la perspectiva de QA es del usuario final. Desde, venga, ¿yo cómo hago para hacer tal cosa? Hay casos donde los usuarios se sacan unas cosas acá de locos, pero son ellos quienes lo rompen. Donde nosotros tenemos ese QA de forma temprana, podemos evitarnos esas 2, 3 semanas adicionales de desarrollo, ¿cierto? Atrapamos ese bug y al final el usuario nos dice, no, este aplicativo no funciona, se me cae a toda hora, no, esto es malo, el banco es malo, la entidad es mala, eh, pero es lo que hay, ¿cierto? Genera confianza, genera credibilidad. Entonces, una prueba temprana nos ayuda a cubrir eso, a evitar que sucedan esos impactos al momento de ese negocio, ¿cierto? Ahora listo. Cuando yo automatizo una prueba temprana,
porque desde el momento del día 1, porque también se dan los casos que me gusta activar al QA en la etapa final por ahorrar, digamos, 1 o 2 semanas del costo o incluso 2 mesecitos del QA, ¿cierto? ¿Cómo es que dice el dicho? Que un bebé no se hace en 9 meses, ¿cierto? Y aunque él ponga dos, dos personas para hacer, no se hacen 4,5. Las cosas conllevan tiempo. Construir una automatización de pruebas desde una forma temprana nos ayuda a que cuando llegue ese punto final de salida productivo con nuestro MVP o con ese aplicativo, con esa característica, se tengan unas pruebas resilientes, confiables, de que la historia de usuario número 1 y ya vamos en la 45, se haya probado todas esas partes críticas de una forma eficiente. Entonces, si tengo una prueba temprana, atrapo todos esos incrementos funcionales y voy tomando, pues, eh, atrapando todos esos incidentes. Esa es la importancia de las pruebas tempranas. Evito a largo plazo esos costos en productivo. Ahora, cuando estamos haciendo en la parte de la cobertura, ¿cierto? La cobertura funcional, también nos hemos enfrentado acá en Sofca, desde hace más de 12 años que existe la compañía I9, donde apareció el COE calidad. Nos hemos enfrentado a diversas problemáticas, hemos aprendido de errores, hemos ganado experiencia con bastantes de nuestros clientes. Hemos aprendido de que no todo se automatiza, ¿cierto? Salieron 48 historias de usuario y hubo un QA muy proactivo que se puso a automatizar las 48. Normalmente eso sucede. La persona le gusta automatizar y se puso extremadamente proactiva y automatizó las 48 historias de usuario. ¿Eso a qué equivale? A que cuando salgamos a producción, en nuestro ciclo de integración continua, o simplemente una regresión de forma local, ¿cierto? Cuando ejecutamos esas pruebas automatizadas, nos lleve mucho tiempo, y a veces tiempo es lo que no tenemos. Necesitamos ser eficientes. Otro ejemplo. Yo tengo un producto financiero, ¿cierto? O un cliente final quiere sacar un producto financiero con nosotros. Normal, le ofrezco 3 opciones. De esas 3 opciones, hay otras series, escoge el producto y aparecen otras 3 opciones o 4 opciones de cantidad de plazos. Después de seleccionar el plazo, me va a preguntar si es un monto de tasa fija o tasa variable. Ahí estamos hablando de que existen 18 posibles combinaciones para que el cliente final escoja esa ruta de crédito o de producto financiero. Supongamos que yo elijo las 18, automatizar los 18 escenarios y ejecutar esos 18 escenarios. De esos 18 escenarios, cada uno me toma 10 minutos, 3 horas para ejecutar todos los casos. Cuando yo hago una cobertura funcional y la hago de forma estratégica y eficiente, yo puedo probar esos mismos 18 casos con 3 o 4. Pero hay que tener esa experiencia, hay que tener eh, esa velocidad y esa capacidad de discernir qué es más eficiente. Ahí es donde yo hago esa cobertura funcional un poco más al grano. Diseño mantenible. Cuando yo creo una automatización, a lo que me venía con la historia de alguien que había automatizado las 48 historias de usuario. Cuando yo creo esa automatización, cuando yo ya estoy estructurando, agnóstico a la herramienta, ¿cierto? O sea, estoy creando. Hay varias formas de hacerlo. Y eso es pensando en el futuro, ¿verdad? Mi producto, voy a decir yo, por un ejemplo, un crédito en un banco, los créditos siempre van a existir, mi producto va a vivir bastante tiempo, creemos algo mantenible en el tiempo, algo que el día de mañana que haga un cambio y no tenga que yo borrar todo lo que me costó y volver a construir todo. Parte de ese diseño mantenible es también algo que hemos aprendido acá. Buenas prácticas. Siempre ese QA presente. Mientras más contexto tenga ese QA, más fácil está en las pruebas. Errores de comunicación. Cuando un equipo se comunica de forma eficiente o se tienen los dailies, se está presente en cada momento para poder resolver impedimentos, entender contexto. Hay una comunicación bastante fluida.
las cosas fluyen, se dan. Eso es como de las mejores prácticas que hemos podido identificar, que aunque son bastante básicas y uno dirá, no, es que eso se sobreentiende, ¿cierto? Que sucede en el diario vivir. Hay que hacer ese recordéis. Otra parte de lo que yo estaba mencionando al inicio, que podíamos que en este espacio hayan empresas que estén en un momento distinto en esa parte de implementación de pruebas automatizadas, ¿cierto? De que estén mejorando su proceso de entrega continua, de integración continua. Si yo tengo una empresa, ¿cierto? Que es grande y apenas estoy empezando esa parte, eh, prestarle atención a esas pruebas, a la etapa de pruebas, es muy importante tener muy definidos los procesos y el gobierno, ¿cierto? Para poder comunicar al resto de los equipos cómo debe ser el proceso correcto. Si no tenemos un proceso correcto y unos lineamientos claros de gobierno, pues caemos en una anarquía, cada quien hace las pruebas como le parezca, cada quien automatiza con la herramienta que le parece, al final del día hay un descontrol y no hay lineamientos claros. Ya ha ocurrido, y es también otro proceso de aprendizaje. Acá en Sofca también hemos implementado gobiernos desde cero a entidades que apenas lo están implementando. Otro ítem importantísimo, stack tecnológico. Cuando nosotros decimos, venga, yo quiero implementar pruebas automatizadas o yo ya tengo un flujo de pruebas automatizadas o yo ya tengo unas herramientas, yo ya me casé con una nube, ¿cierto? AWS, Azure, Google Cloud Platform, entre otros, ¿cierto? Pero esas son como las más famositas. ¿Será que la herramienta o lo que yo estoy escogiendo sí hace match con lo que yo estoy haciendo al momento de desplegar, con mi equipo de desarrollo, con mi arquitectura, con mi ciclo de DevOps? Eso es también algo que tener muy presente y en cuenta. Entonces, cuando estamos escogiendo ese stack tecnológico, eso nos va a impactar. No sé si han visto la película Interestelar, donde hay una partecita donde dice, esta maniobra nos va a tomar 23 años. Entonces, escoger mal un stack tecnológico o una arquitectura de automatización de pruebas que no va a fin solo porque está de moda, que a largo plazo no va a ser, nos va a impactar en eso, ¿cierto? Es muy distinto decir, no, pues apenas estamos comenzando, toca refactorizar 10 casos de prueba o 10 automatizaciones, sencillo. Cuando ya tenemos más de 600 pipelines, cuando tenemos más de 500 productos financieros activos con pruebas y nos vamos y escribimos mal, nos impacta bastante. Hacer una migración cuesta bastante. Y no hacerlo cuesta más. Entonces es muy importante saber qué stack tecnológico escoger que haga match precisamente con la arquitectura del ciclo. Y por último, los errores frecuentes, como lo había comentado, falta de comunicación y automatizar todo. Y me gusta hacer énfasis en un ejemplo muy cortico. ¿Se acuerdan del día sin IVA? Una entidad nos ocurrió, ¿cierto? Nos compartió que en el primer día sin IVA no habían hecho pruebas automatizadas o unas pruebas de performance normal. Durante el segundo día sin IVA, ellos hicieron ventas por más de 26.000 millones de pesos en solo ese día. Y, oh sorpresa, se les cayó la página. Mediodía abajo. ¿Cuánto equivalen las pérdidas de no haber estado preparado, de no haber hecho las pruebas necesarias, ¿cierto? Todo eso se traduce en dinero perdido, en confiabilidad y demás. Entonces, pues, ese sería como poquitos tips que desde acá, desde nuestra experiencia, hemos adquirido. Nos hemos vuelto un poquito expertos. Esto, Alejandro. La siguiente. Gracias, Juan. Dale, Antes de pronto de, gracias. Ahí antes de pronto de avanzar, me gustaría reforzar un par de cositas. Cuando hablamos de automatización, entonces hay que tener en cuenta un qué y un cómo. El qué es qué queremos efectivamente automatizar, que va a ser parte dentro del alcance de esa automatización que queremos lograr. Y el cómo. El cómo está muy alineado con el tema de las herramientas que van a utilizar nuestros equipos de desarrollo
y la capacidad de pruebas de automatización como parte de ese equipo de desarrollo para automatizar. Y que quisiera hacer énfasis en 3 palabras: adherencia, integración y lineamientos. Ese stack o esas herramientas que nosotros seleccionemos o que ustedes seleccionen para automatizar debe tener una buena adherencia con todo ese ecosistema tecnológico que hoy está vigente dentro de cada organización. El tema de la adherencia, para nosotros Sofca, consideramos que las automatizaciones toman un valor diferente, un valor diferencial cuando pueden hacer parte de ese ciclo de CICD, de ese Continuous Integration, Continuous Deployment, ¿cierto? Cuando su ejecución no depende de la ejecución manual de un analista de pruebas. Y el tema de los lineamientos para garantizar un tema de homogeneidad, que todos sus equipos estén utilizando las mismas herramientas y con el mismo foco o con la misma estrategia, para que el día de mañana no dependan de personas especializadas en una, dos, tres tecnologías, como para poder soportar y evolucionar todo lo que se ha construido. Cuando hablamos de automatización, podemos ver 2 grandes momentos, 2 grandes fases. Lo que es la implementación, donde efectivamente se logra automatizar un escenario, un flujo, una transacción y poder contar con esa automatización para poder tenerla a disposición y ejecutarla. Por lo general, esta fase de implementación suele ser costosa, requiere capacidades y requiere un gran esfuerzo. Y a veces entonces se percibe como una fase lenta, porque no se ve como de forma inmediata el valor que esté aportando. Es una fase que suele tardar. Pero cuando tú ya tienes a disposición un conjunto de transacciones automatizadas que puedes ejecutar no solo una, dos, sino cientos de veces, N veces, y tienes en cuestión de segundos una retroalimentación de cómo está tu aplicativo, ¿sí? En términos de transacciones críticas, pues empiezas a ver cuál es ese retorno de la inversión. Pero como estamos frente a un mercado cambiante, el negocio es cambiante. ¿Qué exigen las automatizaciones? Un mantenimiento, una evolución para poder adaptarlas a esos cambios, para poder crecerlas y lograr la cobertura que efectivamente el negocio está necesitando. Uy, perdón, me adelanté mucho. Tricentis llega como una plataforma con diferentes capacidades para permitirnos cambiar un poco esa ecuación, donde tenemos las variables de costo y retorno de inversión, reduciendo la curva y el esfuerzo necesario para la fase de implementación, pero también para optimizar lo que es la fase del mantenimiento y la escalabilidad. Y aquí Juan nos va a contar un poquito de qué es esta plataforma y qué es lo que nos brinda. Antes de saltar ese espacio, me gustaría acá que, como le decíamos a la gente, hay un espacio de preguntas y respuestas. Claro. Podemos ir respondiendo algunas que tenemos en este momento antes de entrar con el tema de Tricentis. La primera es, qué frameworks o modelos recomiendan para construir una estrategia de QA robusta? Listo. ¿Qué frameworks o modelos recomiendan para construir una estrategia de QA robusta? De los más famosos, de ahí, como siempre, esas preguntas, ¿cuál es la mejor herramienta del mercado? ¿Cierto? ¿O qué es lo que mejor recomiendan? La respuesta es depende. Depende de dónde estás parado y qué es lo que quieres. Entonces, si estamos en un punto de vista, digamos, qué tecnologías usas, ¿cierto? Estamos solamente es un aplicativo web. También queremos los endpoints de pruebas por medio de servicios o APIs. Quiero también tener integración con AWS, ¿cierto? Quiero validar con bases de datos. Ahí entonces, digamos, existen modelos, por ejemplo, para aplicativos web, lo que se está usando y lo que está más moderno y lo que tiene, se podría decir como Cypress o frameworks, o más que lenguaje, el patrón de diseño, ¿cierto? Más que la herramienta es el patrón de diseño que se podría recomendar. Por ejemplo, Serenity BD ha sido una estrategia o un patrón de diseño que ha sido ampliamente usado y que genera una buena robustez. Sería como la respuesta corta. Súper. Pero A mí me gustaría, hay que tener en cuenta esos ototros parámetros que te dije. ¿Qué tecnologías necesitas? ¿Qué otros aplicativos? ¿Qué más quieres? ¿Qué tan largo va a ser tu proceso? Ese sería el patrón que yo escogería dependiendo de ciertos parámetros.
Entonces ahí hay que ahondar un poco más y analizar más el caso para ver si es lo ideal, si es lo correcto o si es otra cosa. Yo creo que efectivamente, como menciona Juan, no hay una receta mágica o no hay un framework que siempre sea como la mejor opción. Todo va a depender de las necesidades, de todo ese ecosistema que hoy tenga pues, cada organización, ¿cierto? Entonces habría que, para decir cuál es el framework o el modelo que me recomiendan, habría que entrar a entender un poquito pues, tu situación particular, esos retos y desafíos que tu organización está afrontando. Sí, ahí de pronto se alinea un poco que mencionamos, digamos, como algunos de estos nombres, podemos dar una respuesta a esta que dice qué tan efectiva es la automatización de pruebas con Tosca en comparación con frameworks open source como Selenium o Cypress. Bueno, esa pregunta la hicieron o la hiciste tú, Emanuel? Me No, acuerdo. la hicieron aquí. La hicieron La ahorita, viste. listo. Sí. ¿Qué tan eficiente es? Listo, comparando contra los otros. Cuando estamos hablando de una herramienta low code, ¿cierto? La herramienta low code nos ofrece una cantidad de herramientas ya prehechas o predispuestas por compañía versus a lo otro. Con las herramientas de código tradicional, si bien Cypress o Playwright, que es lo más novedoso, están en vivo e indirecto, lo hacen sencillo, lo hacen parecer sencillo, tiene limitantes y aún así requieren configuración. Que es que la configuración es muy sencilla, crear un caso de prueba es muy sencillo, en parte, pero no estás viendo el trasfondo, te muestran lo más bonito, pero lo más feito es que conlleva configuración. Que solamente es un aplicativo, es un pedacito de algo chiquito, probablemente entonces sí, esa herramienta puede que se acote a esa necesidad chiquita, pero si estamos buscando algo mucho más complejo, algún caso de prueba end-to-end, que nos conectemos con una base de datos, que nos conectemos con un aplicativo de escritorio, con un archivo Excel, con un PDF, con extender el alcance de esa automatización a algo más complejo y completo, se nos queda corto. Entonces, ahí es como el pro y el contra. Súper. Y para que cerremos este mini espacio, ahorita respondemos al resto de preguntas que vayan surgiendo. Buen día. ¿Tienen una base de criterios que usan para decidir qué casos se deben automatizar y cuáles se deben dejar manuales en eventos de alto riesgo como el día sin IVA o incluso en quincenas? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, un listado de criterios que es lo que se requiere para automatizar un caso de prueba. Adicional a eso, tenemos que validar cuáles son esos flujos críticos importantes y cuáles de ellos son ejecutables una y otra vez. Algo que nos ayuda a diagnosticar muy fácilmente qué se queda manual y qué se queda automatizado es, por ejemplo, el aprovisionamiento de los datos de prueba, ¿cierto? Si yo tengo claro, si yo me demoro 2 semanas pidiendo permisos para que me saquen un set de pruebas muy pequeñito de 10 personas por la cáustica que llega a crear esos casos de prueba y me gasto ese caso de prueba en una horita y ya no lo puedo volver a utilizar. Tengo que volver a pedir otros 20 usuarios en 2 semanas y yo no tengo claro cuál es el proceso para obtener esa información. Ese caso es candidatísimo a quedarse de forma manual, precisamente porque no puedo reejecutar ese caso de prueba una y otra y otra y otra vez. Si mi caso de prueba no es replicable n cantidad de veces, probablemente es mejor que se quede de forma manual, a menos de que nos expliquen también ese proceso para crear ese dato de prueba y así poder automatizar ese proceso. Pero entonces también él va con el tema del alcance. ¿Listo, Manuel? Pero, Emma y equipo, que una pregunta clave para poder identificar cuál es ese alcance idóneo de la automatización, ¿cierto? Y es, frente a alguna mejora, evolución, ajuste que hagamos sobre nuestra aplicación y necesitemos desplegar en producción, ¿qué es lo que tenemos que garantizar que sí o sí siga funcionando y operativo de cara al usuario final? ¿Sí? Por ejemplo, en un tema de una aplicación bancaria, sí o sí necesitamos permitirle que el usuario se pueda autenticar y dentro de todas las opciones que tiene dentro del sistema Unaverus puede ingresar, qué es lo mínimo que queremos habilitarle. Sí o sí siempre queremos que el usuario al menos que pueda, no sé, realizar una transferencia entre cuentas propias. Entonces ahí debería estar el foco de la automatización. Súper, perfecto. Muchísimas gracias a todos por las preguntas. Recuerden que ahí el espacio está abierto, entonces continuemos con el espacio. Dale, Juan. Listo. Como iba comentando, entonces Tricentis es la compañía, ¿cierto? Esta compañía existe desde el
año 2017, ¿cierto? Y esta compañía lo que requería era impulsar esa adopción fácilmente de la automatización de pruebas. Anteriormente, en el 2000, la automatización de pruebas es algo novedoso. Pues, hace 10 años era el boom. Y ahora ya no es algo novedoso, sino es algo que se tiene muy adoptado en las empresas al día de hoy. Incluso de forma al menos manual o automatizada, pero se tiene un área de QA. Tricentis dijo, venga, yo quiero también que todo el resto de las personas puedan, o de las empresas puedan implementar de una forma más intuitiva este modelo. Gracias a eso han desarrollado ciertas herramientas que nos permiten llegar a esa automatización de una forma un poco más fácil sin tener un perfil técnico supremamente alto para poder lograr esta automatización. Entonces, basado en eso, llegamos pues a la automatización de pruebas, a la administración de esas pruebas, ¿cierto? A las pruebas de performance, al mobile testing, ¿cierto? Si la automatización de pruebas era algo novedoso, ahora con los dispositivos Android, iOS y etcétera, y los que se vienen y los que vendrán, también requieren estas pruebas. Gracias a eso ofrece la herramienta Tricentis Tosca. ¿Qué es Tricentis Tosca? Es una herramienta low code que nos permite más velocidad, nos permite hacer más cobertura, como lo mencioné anteriormente, ¿cierto? La cobertura con herramientas como SAP, herramientas como API, web, bases de datos, mainframe. Para los que no saben qué es el mainframe, es la pantallita verde sin mouse que se mueve solamente con el teclado. Aplicativos de Oracle, de Java, de escritorio, ¿cierto? Entre otros. Y eso no lo permite la herramienta. Ahí es, por ejemplo, le pego la pregunta ahorita. Cypress, Playwright, sí, pero no tienes el alcance. Si mis casos de prueba son mucho más complejos, como archivos Excel y PDFs, la herramienta nos permite eso de forma mucho más intuitiva y fácil de adaptar. La curva de aprendizaje. Fácilmente una persona entre 2 a 1 mes se puede estar capacitando para aprender la herramienta. Con unos conocimientos previos de al menos de calidad, ¿cierto? Es mucho más fácil decir que en 2 semanas, 1 mes, puedes empezar a automatizar pruebas que enseñarte todo el tema de código, las buenas prácticas de código, aprender Java o C numeral o C Sharp, ¿cierto? O Python para poder automatizar una cantidad de pruebas que aún así potenciado con la IA, ¿cierto? No estoy diciendo que no se pueda, pero potenciado con la IA igual toma tiempo, ¿cierto? El Tricentis es un programa que instalas, aprendes y empiezas a implementar. Y pues al yo implementar esta herramienta, disminuyo los costos. ¿Cómo disminuyo los costos? Ya, pues, la siguiente comento un poco más. Antes de hablar de eso, hay particularmente un componente o un valor de lo que nos permite lograr y obtener la herramienta, y es el tema de la curva de aprendizaje. Yo no sé si ustedes se han visto en el escenario, de si tienen ya algo automatizado o incluso una implementación, dependen de poder conseguir un perfil especializado. Una persona con un conocimiento técnico específico a veces es difícil de conseguir. Se hace todo lo posible, se consigue la persona y logran darle una continuidad a ese desarrollo, a la automatización que tenían, ¿cierto? Pero dependen mucho de ese conocimiento, de ese nivel de experticia o conocimiento específico que tiene la persona. Y es sorpresa cuando nos enfrentamos a una renuncia, ¿cierto? A la pérdida de ese conocimiento especializado que tenemos. Entonces, Tosca o Tricentis, perdón, lo que busca es minimizar esa curva de aprendizaje, ¿sí? Sin exigir un conocimiento técnico a profundidad. Es una herramienta pensada especialmente, por ejemplo, para una capa de funcionales. ¿Por qué llevarlos a que tengan que aprender a codificar, a que tengan que desarrollar? Si una herramienta como esta los habilita, los potencializa y los pone ya con unas capacidades prestas para automatizar. Y me vuelvo un poquito, ahorita lo mencionaba, no es solo pensar en, listo, implementemos, sino que hay que pensar en un tema de escalabilidad y mantenimiento. Poder mantener estable, vigente a lo largo del tiempo, es estar de pruebas automatizadas para que te sigan dando todo ese valor que tú necesitas. No sé si aquí hablamos un poquito, Juan,
Creo que todavía nos da un ratico para profundizar en dos componentes, en lo que es Tosca para la automatización de pruebas y lo que es Node para el tema de pruebas de performance. Listo. Entonces, con Tosca, las características que nos permite, ¿cierto? Nos permite tener esta cobertura de las pruebas tempranas, entender un poco más fácil por aproximación de riesgos y frecuencia de uso de las funcionalidades del aplicativo. Nos tiene un componente para eso. También nos tiene un componente para crear estos reportes de las ejecuciones de esas pruebas un poco más fácil. Tiene una cantidad de engines o unos módulos ya prehechos que nos permiten este alcance de automatizar todo ese abanico de herramientas que nos podemos encontrar en el mercado, tanto API, dispositivos iOS, Android, incluso conectarse con en la nube, dispositivos device farms, ¿cierto? Granjas móviles. Extiende el alcance de automatización, archivos Excel, archivos de texto plano, de escritorio, entre otros, ¿cierto? También nos permite hacer esa parte de mantenimiento muy fácil. Si nosotros mapeamos una pestaña, ¿cierto? Una pantalla, yo le doy clic, selecciono el botoncito, eso se guarda en un módulo y ese módulo yo lo arrastro y lo suelto, un drag and drop, y así fácilmente construyo esta herramienta. El día de mañana, ese mismo bloquecito, el mantenimiento, en la facilidad de mantenimiento, yo solamente refactorizo ese bloquecito y ya se ve replicado en todos los demás. Entonces, eso me ayuda a hacerlo mucho más fácil y sostener ese mantenimiento un poco más, de una forma más intuitiva y sencilla. Con la parte de Neoload, con Neoload nos permite hacer esas pruebas de carga, de estrés, de picos, de una forma también más intuitiva a lo que es actualmente con herramientas como JMeter o Gatwin. Pero juega, también hay que evaluar el caso de uso. Sin embargo, es mucho más fácil implementarlo de forma intuitiva como una herramienta como es Neoload. ¿Está listo, Ale? Mencionó una palabra clave, no explícitamente como modular, ¿cierto? Pero sí pequeños bloquecitos. Y más allá de la herramienta, yo creo que es un elemento clave a tener en cuenta en el momento de la automatización y es tener un diseño modular que te permita obviamente mantener sin tener que rehacer desde cero. Creo que nos hemos encontrado panoramas, ¿cierto, Juan? Donde entramos a heredar un stack de pruebas automatizadas para poder pensar en, venga, evolucionemos, le démosle una continuidad. Hacemos un assessment técnico para identificar cómo fue construido. Y sorpresa se lleva uno cuando el resultado resulta más viable, más óptimo, empezar desde cero que tratar de afinar, optimizar ese repositorio de automatización. Entonces hay que tener muy en cuenta, yo creo que esta variable es lo que permite crecer correctamente una automatización sin que se convierta en una deuda técnica. Dame un segundito, paso acá al siguiente slide. Sí, dale, Juan. Listo, experiencia tangible. Muy chévere la herramienta, muy divertida, nos ayuda mucho, pero hablemos de datos, de hechos, de algo que ya hayamos realizado. ¿Por qué hablamos y por qué estamos acá? Porque, por ejemplo, hemos tenido retos, como cuáles, cuellos de botella en aplicativos core críticos, ¿cierto? Automatización sobre sistemas legados, tipo mainframe, como los comenté ahorita, en un estado de inmadurez de una empresa que quiere implementar pruebas automatizadas, que cogió un poco la tarde, pero quiere ponerse al día, y no solamente quiere pasar por toda esa curva, quiere lo mejor del mercado, quiere un Ferrari, ¿cierto? Me gusta hacer mucho la comparación con autos, pero la herramienta es muy parecida a lo que es un Ferrari, ¿cierto? Me ayuda a llegar rápido al destino. Entonces, esos retos, ¿cómo los abordamos? Por ejemplo, en esos cuellos de botella, en el abordaje, nos identificamos cuáles son esos flujos críticos, dónde tienen ese dolor, ¿cierto? Ese aplicativo core está sufriendo porque por más pruebas automatizadas de forma tradicional con códigos open source en su momento, no daban abasto, estaba fallando en productivo, no había una etapa sencilla y la solución no era agregar 10, 20 pruebas en el aplicativo core, ¿cierto? A veces ustedes saben que la solución no es simplemente, bueno, contratemos 10 personas más, revisemos el proceso, qué más nos ofrece el mercado, ¿cierto? Eh,
¿Qué hemos logrado en ese caso particular? Por ejemplo, hemos ahorrado más de 27.000 horas de implementación de automatización low code versus tradicional, ¿cierto? Eso genera que es más o menos un 60% del ahorro que si hubiéramos creado estas pruebas con automatización low code. No solamente eso, más de 12.000 horas ahorradas de ejecución, o una cosa es implementación, otra es ejecución, ¿cierto? Una cosa es cuando yo creo la prueba, otra cuando la ejecuto. La velocidad de ejecución de estas pruebas es un ahorro aproximadamente de 12.000 horas, ¿cierto? ¿A qué equivale eso? De implementación a 11 personas en un año, 9, 8 horas al día, solamente haciendo código, nada de reuniones, nada de contexto, nada, solamente creando la prueba, ¿cierto? Y la otra, ejecutando, tener 5 personas todo el año solo ejecutando pruebas, 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 pruebas. Más de 800 casos de pruebas automatizados con alta complejidad multitecnológica, lo que les comentaba ahora. A veces un Selenium se me queda corto, a veces un Cypress se me queda corto, a veces necesito una persona con un perfil extremadamente técnicamente alto para poder considerar un caso de prueba automatizada. Con la herramienta se hace mucho más sencillo. Me ha pasado. Veo una historia de usuario, la piden automatizar con código. Yo a veces pienso, con Kotoska esto sale en 15 minutos, tal vez 10. Con la otra herramienta código, yo digo, no, pues por ahí el mediodía mínimo no se va. Entonces, a veces hay una gran diferencia. ¿Y eso que implica? Muy bonitas las métricas y las horas ahorradas o las personas que nos ahorramos en su momento o lo que equivalieron. Pero ¿qué implica esto, cierto? Tener todo este kit de suite de herramientas y de pruebas. Como son aplicativos core, significa que al menos en este caso puntual, más de 8.8 millones de personas aseguran confianza en sus transacciones exitosas, o no hay ruido, ¿cierto? No hay tickets, no hay un comentario de, no, es que esto siempre falla, ¿cierto? Este aplicativo siempre falla, en esta quincena no puede retirar dinero porque no sirvió. Entonces, por ejemplo, en aplicativos core, más de 8.8 millones han sido beneficiadas de esto. También, otros logros que nos ofrece la herramienta. Se atrapan más fácil las herramientas, ¿cierto? Hay varios procesos antes de llegar a salir a producción y con nuestros filtros atrapamos mucho más incidentes. El mantenimiento es como les acabé de comentar. Cuando yo modifico un bloque, se ve reflejado en todos los demás. Y haciendo un buen esquema, una buena arquitectura, una buena implementación de esto, nos genera pues esa facilidad de mantenimiento y disminución de ese esfuerzo. Ahora, si estamos cambiando todo el aplicativo, él va cambiando, ¿cierto? Por etapas. Cambio el login. No, el aplicativo no cambia todo de una, o no normalmente que se presente eso. Cambio el login, cambiemos la parte del login, ¿cierto? Y repliquemos en donde esté ejecutando. Ahí disminuyo el mantenimiento. Y de una forma intuitiva. A veces cuando estamos refactorizando código, eso es el repositorio más gigante del mundo, es una montaña, y dicen, ay, cambio el login, pero entonces sigue un patrón, pero entonces el patrón utiliza un método dentro de otro método, dentro de otro método, y todo eso para hacerlo utilizable a veces se vuelve demasiado engorroso, ¿cierto? Solamente para identificar dónde tengo que refactorizar, se me van varias horitas solamente identificando eso. Con Tricentis es más intuitivo. Entonces, me disminuye tiempos en mantenimiento. Y pues un retorno más tangible, ¿cierto? Desde el día 1 podemos empezar a ver retornos de inversión. Listo. Listo, Ale. Gracias, gracias Juan. Yo creo que aquí lo que podemos concluir es, no sé si saben, Sofca cumple, está próxima a cumplir 12 años en el mercado, y esos 12 años nuestra área de calidad tiene 8, ¿cierto? Y a través de este tiempo nosotros hemos logrado colaborar y trabajar con diferentes equipos del sector en diferentes iniciativas de automatización. Y lo que hemos podido extraer de ahí es un aprendizaje muy valioso en contextos reales. Y es lo que hoy queremos poner a disposición de todos, ese conocimiento que se traduce o que podemos traducir en resultados concretos en cada reto particular que hoy ustedes tengan dentro de cada uno de sus ecosistemas. Yo creo que este es un escenario muy, muy, muy habitual, ¿cierto? A veces pensamos que estamos automatizando y estamos solucionando esos problemas de calidad, pero la automatización como en sí no resuelve problemas de calidad. Yo creo que si bien todos no han tenido como la oportunidad de participar de proyectos donde hay habilitado un componente de automatización, si habremos pasado todos por proyectos donde hay al menos pruebas manuales.
Yo pienso que las pruebas manuales son necesarias, pero no son suficientes. Incluso una buena estrategia de pruebas dentro de los equipos debería integrar lo que son prácticas manuales y pruebas automatizadas. Manual para lo nuevo y para aquello estable o repetitivo, las pruebas automatizadas. Cuando tenemos equipos o pruebas netamente manuales, vemos lo que estamos reflejando acá, validaciones tardías, siempre llegamos tarde. A veces no porque no tengamos la capacidad, sino porque nos entregan tarde. Estamos aún hoy, a pesar de que estamos bajo marcos ágiles, ¿sí? De alguna manera terminamos haciendo cascada, pero en menor escala, porque calidad sigue siendo ese último eslabón en la cadena. Entonces nos convertimos, o calidad se convierte en los cuellos de botella. Hay una presión creciente y como dicen por ahí, de las carreras no termina sino el cansancio. Y cuando tú tienes solo 1 o 2 días para probar lo que el equipo construyó durante todo el sprint, no vas a prestar como la misma atención al detalle y van a haber cositas que se te pasen. Y puede que tengamos un panorama similar cuando estemos automatizando o aún cuando tengamos incorporada la automatización. Pero si no tenemos una buena estrategia que respalde esa automatización, lo que vamos a tener son unos scripts, una automatización que no se reutiliza, incluso que no se usa. Y creo que lo hemos visto en algunos escenarios. Es importante identificar esa cobertura o qué cobertura quieres tener. La automatización es, o también hay escenarios donde, a pesar de que hay automatizaciones, siguen materializándose incidentes, errores en producción. Hay pruebas automatizadas que se rompen fácilmente por cualquier ajuste o cambio que se hace desde la parte de desarrollo sobre el aplicativo. Y hay un esfuerzo grande. Sería interesante que ustedes empiecen a medir, no solamente como un tiempo de implementación, sino el tiempo de mantenimiento, ¿cierto? Porque hay una deuda o un esfuerzo en el mantenimiento que va creciendo con el tiempo. Yo aprovecharía este momento como para hacer algunas recomendaciones. Importante que la calidad siempre esté conectada. ¿Con qué? Con las necesidades del negocio. Que ustedes puedan empezar es por priorizar. No todo se puede automatizar y no todo se debería automatizar porque hay un costo, porque hay un esfuerzo, porque hay un tiempo, ¿cierto? Pero entonces hay que pensar en qué automatizar y ahorita creo que lo respondimos frente a una pregunta que hacían. Aunque suene redundante, hay que pensar en automatizar lo crítico de lo crítico, ¿sí? Y eso que tú vas automatizando, pues te empieza a generar valor. Si ya tienes un flujo, una transacción, pues sácale provecho y sácale jugo a eso. Entonces, empezar por priorizar, definir qué cobertura es lo que tú quieres tener, qué es lo que quieres efectivamente o tu equipo lograr automatizar. Segundo sería no trabajar por silos. Pues Cubazo, la capacidad de pruebas no debe estar desconectada de desarrollo y mucho menos del negocio. Hay que trabajar en conjunto. Me vuelvo un poquito, el tema de la cobertura que automatizar no debería caer sobre la responsabilidad del analista de pruebas. Hay que definirlo en conjunto con negocio. Es negocio el que sabe efectivamente qué es lo que le duele al usuario final o qué es lo que más le dolería si algo llega a fallar en ese aplicativo que estamos poniendo a su disposición. Calidad tiene que intervenir en todo el flujo, efectivamente, para poder dar un valor, mayor valor. Hay que medir, todo tiene que medirse para poder pensar en incorporar mejoras, así sean graduales. Hay que medir en términos de lo crítico. Ustedes pueden tener una cobertura inmensa en términos de casos de prueba o escenarios, pero vamos y contrastemos contra lo crítico del negocio para medir efectivamente cuál es la cobertura que estamos teniendo. Lo mencioné, veamos ese esfuerzo que les está mandando el mantenimiento de las automatizaciones. Porque de nada sirve tener muchas automatizaciones, una está grandísimo si hay un dolor cada vez que intentamos hacer algún ajuste, ¿sí? Y especialmente midan contra lo que está pasando en producción. El equipo de desarrollo, el equipo de calidad no debería estar ajeno a lo que está pasando, a esa realidad de lo que está sucediendo en producción. ¿Por qué? Porque eso lo retroalimenta y les permite ajustar el camino, las actividades que tengan. Empieza por pequeño, ya lo mencioné. Y yo creo que las herramientas ahorita que hablábamos, hey, ¿qué nos recomiendan? ¿Cuál framework? Volvería a reforzar que depende mucho de las necesidades y el ecosistema que ustedes tengan. Entonces los invitaría es, venga, sentémonos y conozcamos un poquito para definir cuál es la mejor solución alineada a tu situación. Pero igual, las herramientas son una
una capacidad indispensable, ¿cierto? Pensando en qué capacidades tienes dentro de tu equipo, qué capacidades o qué tecnologías estás utilizando o conforman todo tu ecosistema tecnológico, ¿cierto? Si tienes, por ejemplo, perfiles funcionales, herramientas low code, las herramientas low code, no code, no son menos potentes, son más eficientes siempre y cuando el contexto lo permita, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería abordar acá. No sé si Juan quieres complementar con algo. No, me gustaría pues saltar al espacio de preguntas y respuestas a ver que disparen. Listo, equipo. Si quieren, podemos avanzar al próximo slide mientras les vamos leyendo las preguntas que tenemos, porque es muy importante pues, hacer el comentario a absolutamente todos, pues, de que les agradecemos de todo corazón que estén acá disfrutando este espacio, que es muy importante para nosotros saber qué tal les pareció y qué de lo que estamos haciendo de pronto puede resultar interesante para ustedes y para sus negocios. Entonces, por eso les pedimos que, por favor, escaneen este código QR. Es una encuesta muy, muy cortica en la que nos pueden decir qué tal les pareció, si tienen alguna duda, si tienen alguna recomendación, de pronto si hay algún caso de negocio que quieran conocer mucho más. Nosotros estamos aquí, pues obviamente súper pendientes para ayudarles. Entonces, por favor, que nos ayuden con escaneando el QR y respondiendo la corta encuesta. Tenemos un par de preguntitas. La primera es, ¿qué tan rápido se puede empezar a ver valor luego de adoptar Tricentis en un equipo tradicional de QA normal? Vimos ahí algunas cifras, Juan, pero de pronto muy específicamente, ¿cómo podemos responder esta pregunta? ¿Qué tan rápido se puede ver el valor? Ya nos hemos enfrentado a ese escenario, ¿cierto? Un equipo manual, de pruebas manuales que están aprendiendo a automatizar pruebas y utilizando la herramienta. ¿Qué tan rápido se ve? Hay que tener presente que hay un sesgo, ¿cierto? Cuando uno es cuba manual, uno solamente sabe probar de forma manual. Cuando ya empiezas a entrar en el mundo de automatización, tú dices, automatizar cuesta, toma tiempito, toma algo. Entonces, probar un login a mí me toma 10 minutos, 5 minutos, ¿cierto? Si ya lo he hecho 10.000 veces. Pero a medida que va sumando cada pasito, entonces, un login es muy sencillo, pero entonces ya llena el formulario de 32 campos, ¿cierto? Ese me toma 30 minutos. Hacer la automatización de eso me puede tomar una hora y media, 2 horas. Y cada vez que lo ejecuto, un par de minutos. Entonces, es llevar el equipo, esa mentalidad de listo, soy Cuba manual, a llevarlo listo, ya soy Cuba automatizador, ¿cierto? Y a tener una buena estrategia de selección de casos de prueba. ¿En qué tiempo? Casi que inmediato, dependiendo de la mentalidad del equipo. Súper. La siguiente pregunta es, ¿Tricentis soporta pruebas en entornos de microservicios o basados en contenedores? ¿Cómo lo hace? Eh, Pruebas en entornos de microservicios. Si tienes un endpoint, Clientis llega hasta allá. Pero la arquitectura para desplegar, digamos, el cómo se ejecutan estas pruebas, tiene su propio agente ejecutor normalmente de Windows, ¿cierto? O sea, hay una máquina virtual que ejecuta las pruebas como tal. No tiene al día de hoy y en el roadmap a corto plazo de Tricentis, no tiene algo dockerizado, un contenedor que ejecuta automáticamente, no. Es una herramienta que utiliza como base C Sharp y por ende se trabaja sobre Windows. Ok, y por último, ¿cómo se integran las herramientas de Tricentis como Tosca y Qtest con pipelines de CI/CD existentes como Jenkins, GitLab y Azure DevOps? Listo. Tricentis tiene algo llamado el Tosca Server, ¿cierto? Al Tosca Server se le ejecuta un programita. Si estás familiarizado con la persona que me hizo la pregunta del pipeline, son nodos, ¿cierto? Cuando tú creas un nodo, ese nodo va y ejecuta una orden en la terminal. Ya hay un archivo, el Tosca Client Execution, un cliente pequeño que se conecta con el Tosca Server y este manda a ejecutar las pruebas. Y a su misma vez retorna los resultados. Entonces ya hay algo pequeño que se tiene ahí creado precisamente para Jenkins, GitLab, Azure DevOps, GitHub Pipelines, GitLab Pipelines también, GitHub Actions, perdón. Súper. Bueno, equipo, de verdad que muchísimas gracias por este espacio. Recordarle nuevamente a las personas el QR que estábamos viendo hace un momento, por Alejo, me lo devuelves. Recuerden que ahí nos pueden hacer absolutamente todas las dudas que de pronto no puedan salir aquí de este, de muchos más temas. Por supuesto, lo más importante, que nos digan qué tal les pareció este espacio. Siempre queremos brindar espacios pues, en el que
cada vez les demos una mejor experiencia y es muy importante pues como estas cortas encuestas para que nos ayuden a estar mejorando y también para estar mucho más cerca de ustedes y de las necesidades que puedan tener como negocio. Entonces, Alejo y Juan, para que cerremos a tiempo, muchísimas gracias. No sé si quieren hacer un último comentario, despedirnos. Ah, ahí nos faltó responder una preguntita que yo le había visto, pero que no se respondió. ¿Cómo evaluar la madurez de área de calidad en una organización? No sé si Alejo la quiere responder o... Hombre, yo invitaría a la persona que de pronto nos escaló la duda que tengamos un segundo contacto, un nuevo contacto a través del QR a esa persona y a las otras que de pronto no pudimos abordar o que tienen algunas inquietudes, dado que ahorita nos quedamos un poquito cortos de tiempo. Correcto, pero Pero entonces, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Una todos. feliz tarde, feliz día. Hasta luego. Hasta luego.